En primer lugar, desde la Fundación Caja Rural de Zamora, agradecerles a todos su asistencia. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Y el agradecimiento, por supuesto, también a Zaica, a la Asociación Frente al Cáncer de Zamora. Gracias por la labor que realizan en nuestra ciudad, gracias por cuidar tanto a todos los pacientes oncológicos y a sus familias, y gracias por estar cuando hay que estar. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Y por supuesto también a Paula Jiménez, que ha venido desde el Hospital de Asturias a compartir con nosotros una magnífica charla que tiene preparada, y agradecemos pues que haya perdido de su tiempo un ratito para acercarse a Zamora y compartir Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Muchas gracias, Paula, gracias a todos ustedes. Bienvenido. Yo quisiera comenzar mi exposición dándoles las gracias a todos ustedes por estar hoy a estas horas aquí, darles las gracias a Zaica, a Pilar especialmente y a Caja Rural por invitarme, y decirles que antes de empezar voy a comentar 3 conceptos que creo que son muy importantes cuando se dan este tipo de charlas. El primero es que cuando yo en 2003 me empecé a formar como oncóloga, intentaba aprender todo lo que podía que se iba publicando de tratamientos frente al cáncer, pero yo llegaba a la planta, llegaba a la consulta y me sorprendía que los pacientes, los familiares no me preguntaban detalles de ese tratamiento. Después de explicarles el tumor, el tratamiento, me preguntan ¿y qué cómo? Y yo, pues es que no lo estudié en la carrera de medicina y ahora yo no estudio eso. Pero al día siguiente me volvían a preguntar lo mismo y entendí que para el paciente y su familia implicarse en enfrentarse al cáncer, participar activamente con dieta, con ejercicio físico, era muy importante, y ya desde 2003 me empecé a formar. Al principio era mucho más difícil porque no se consideraba tan importante como hoy en día todo esto, pero poco a poco fui adquiriendo conocimientos, encontrándome con compañeros endocrinos, nutricionistas, otros oncólogos, y al final, pues con la experiencia también, con lo que me decían los pacientes, sus familiares, que iban haciendo y les funcionaba, he ido cogiendo conocimientos sobre ello. Lo segundo que les quiero decir es que hay que intentar huir de las cosas caras, difíciles, con nombres raros, muy exotéricas, que parece que venden mucho, porque la dieta saludable se llama dieta antiinflamatoria, pero es la dieta mediterránea, y el ejercicio físico que más ha demostrado beneficios es una marcha rápida o levantar 1 kilo de lentejas. Entonces, hay que intentar, y lo vamos a ver hoy cuando me hagáis preguntas o alguna pregunta que me ha mandado Pilar, que vamos a cosas muy complicadas, pero que la salud es más cercana. Otra cosa es que sea difícil mantener estilos de vida saludables, pero no es que estén lejos de nosotros, están muy cerca los alimentos más sanos y las medidas de vida más saludables. Y lo tercero es que tenéis que tener cuidado porque voy a hablar de cosas muy generales, pero cada uno de vosotros tiene vuestra realidad, tanto si sois pacientes como si sois familiares o personas sanas, porque lo que diga en conjunto va a haber algún paciente que no le funcione. Por ejemplo, la fibra no pueden tomarla todos los pacientes pues, por tumores digestivos o por tumores que compriman el tubo digestivo. Entonces, os diré lo que es saludable, pero acordaos, cada uno tiene que llevarlo a su realidad y entender que lo que nos funciona a la mayoría, a casos particulares puede ser que no. Y dicho esto, también deciros que en base a la experiencia, pues he publicado 2 libros que creo que hacían falta, y mi sociedad, la Sociedad Española de Oncología Médica, me recomendó durante muchos años, porque si los oncólogos no nos molestamos en publicar lo que es evidencia científica, habrá alguien que quizás no esté tan preparado o que busque otros fines y rellene ese escenario que a veces los pacientes decís, tuve que ir a ver a alguien porque cercano mío no había personas que me informasen de esto. El libro Comer para vencer el cáncer, he traído una copia y lo voy a dejar en Azaica para que lo tengáis todos los que lo queráis consultar. La charla la voy a dividir en 7 puntos y unas conclusiones, y vamos a empezar con algo que es muy bonito, que esté disponible ya en 2026 porque ha tardado más de 10 años en actualizarse el Código Europeo contra el Cáncer. El Código Europeo contra el Cáncer tenía 12 recomendaciones, ahora tiene 14 y da aquellas medidas que claramente se ha demostrado que pueden reducir el riesgo de cáncer. Entre un 30 y un 56% de los cánceres se deben a un estilo de vida insano,
No quiere decir que todos los que sigan una mala vida tengan cáncer y los que se cuiden mucho no, no es así, pero pondremos más papeletas para cáncer si no hacemos esto. En el código se dice que no hay que fumar, no hay que beber nada de alcohol para evitar el cáncer, que sería la tercera, perdonad, no fumar es la primera, no beber es la sexta, y ya se recoge también el vapeo. Fumar con estos nuevos dispositivos también genera cáncer. Es muy importante que veáis la segunda recomendación, que es que si fumo, que no debería de hacerlo, debería de evitar fumar en lugares cerrados, en el coche, en fiestas, porque voy a hacer que las personas que vivan cerca mía y estén constantemente inhalando ese tabaco puedan tener cáncer. Luego es muy importante saber que la tercera recomendación es que hay que evitar la gordura, porque generalmente también se asocia con cáncer y cada vez es una lacra mayor en nuestra sociedad. Hace 20 años un 2% de los niños españoles eran obesos, ya superamos el 23% de niños obesos y la obesidad infantil es el primer factor para generar hasta 14 cánceres que luego os diré. Es muy importante saber que el ejercicio físico ha adelantado a la dieta y ya empieza a haber estudios muy potentes donde se ve que si la dieta no va acompañada de ejercicio físico no hacemos nada. Y que en España cada vez comemos mejor algunos, no todos, pero cada vez se hace muchísimo menos ejercicio. Nuestros padres, la mayoría, trabajaban al aire libre, muchos de nosotros trabajamos sentados y estamos casi todo el día sin movimiento. Y aunque intentemos hacer media hora de deporte, el resto del día estamos más sentados que estaban nuestros abuelos. Y el ejercicio físico, por tanto, se ha antepuesto a la dieta porque parece que, en general, tenemos más conciencia de dieta que de ejercicio. Y luego la cuarta recomendación lleva ya 30 años recomendándose lo mismo, que es que los alimentos más sanos son los alimentos integrales, todos aquellos que lleven fibra, las verduras, las frutas y las legumbres. Esos son los alimentos que más sistemáticamente han demostrado tener propiedades antitumorales y los que deberíamos de consumir a diario, la mayoría de ellos, y luego os diré cuántos días algunos de otros. Y luego, la carne roja, la mayor parte de los estudios vienen de bacon, de salchichas, porque están hechos los estudios en Estados Unidos que no tienen ternera. Entonces, se dice que la ternera, la carne roja tipo ternera, que es la menos grasa, tiene un riesgo de cáncer bajo. Lo tiene, pero bajo, y depende de las cantidades. Pero, y siento estar aquí diciendo esto, los embutidos todos, incluidos el jamón, tienen un riesgo confirmado, claro y alto de generar cáncer, el mismo que tiene el tabaco y el alcohol. Y el jamón se está luchando por sacarlo de ahí, pero cualquier otro que os parezca igual que el jamón tiene un nivel de evidencia claro de que causa cáncer. Los alimentos encurtidos, los embutidos, nos han demostrado cómo se puede superar un cáncer cuando empiezan a desaparecer de nuestra vida. El cáncer de estómago fue el cáncer más frecuente en el mundo y en España hasta el año 89. ¿Y sabéis cómo lo hemos superado y ahora es el 9º? ¿Qué hicimos en los años 80? Incluir en nuestras casas frigoríficos. Al incluir frigoríficos, la carne y el pescado ya no hay que comerlo en salazón ni envasado, y eso hace que el riesgo de cáncer de estómago haya bajado mucho, porque los alimentos encurtidos con sal, mantenidos en salmuera, cuando llegan al estómago generan nitratos y nitritos, que son sustancias claramente confirmadas que causan cáncer. Y una de las principales causas de cánceres, como el de estómago, también el de colon, más allá de la obesidad y las grasas, es la alta ingesta de alimentos en salazón. Sigue habiendo zonas del mundo asiáticas que tienen alta incidencia de cáncer de estómago porque se come mucho pescado y mucha carne encurtida. Y por eso en el código, si lo veis, en el quinto, lo último que pone es que restringamos la carne roja, poquita, y evitemos completamente los embutidos. Y luego hay varias cosas que son nuevas, por ejemplo, en el código han incluido la toxicidad atmosférica, que intentemos pasear algún día a la semana al aire libre, en el campo, que intentemos vivir en zonas con baja polución y que tengamos en cuenta que las mujeres ya se ha demostrado que si consumimos terapia hormonal sustitutiva en la posmenopausia más de 5 años, eso tiene una relación clara con el cáncer de mama y por eso se debe de reducir su consumo. Y el código recuerda que en España y en todos los países, es un código europeo, recuerda que está aprobado hacer prevención que es el diagnóstico precoz, por lo tanto es prevención secundaria. La prevención primaria es cuando evitamos desarrollar un cáncer y la secundaria cuando lo diagnosticamos precozmente. En España, desde los 50 años, se hace el test de sangre oculta en heces para intentar diagnosticar precozmente el cáncer de colon.
La zona en Castilla en general tenéis una adherencia intermedia. Los asturianos tienen una adherencia por debajo del 10%, los gallegos llegan a un 30-40% de adherencia, como por ejemplo en el País Vasco, y aquí se está entre un 20 y un 25 de los últimos datos que he encontrado, que es de hace ya unos años. El test de sangre oculta en heces, si encuentra sangre, nos recomienda hacer una endoscopia, pero es una prueba sencilla del cáncer que ahora mismo es más frecuente en España en hombres y mujeres. También en las mujeres, a partir de los 50, la mamografía para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, y en las mujeres jóvenes la prevención del cáncer de cervix. Pero el Código Europeo, algo que todavía no está instaurado en España en todas las comunidades autónomas, ya recomiendo que en personas con riesgo de cáncer de pulmón, fumadores importantes, se les realicen estudios de imagen para la detección precoz del cáncer, que, como os digo, en España todavía no es un estándar. Estas serían las recomendaciones más importantes. El evitar la polución atmosférica es novedosa, y la otra cosa novedosa es que siempre se recomendó la vacuna frente a la hepatitis B para no desarrollar cirrosis y sobrecirrosis, cáncer de hígado, y la vacunación del papiloma fue posterior y ya está instaurada en España en niños y niñas para prevenir el cáncer de cervix. Pero han metido que si se diagnostica Helicobacter pylori en el estómago, en las personas que tengan gastritis, hay que tratar de erradicarlo porque se asocia con un tipo de linfoma llamado MALT y con cáncer de estómago. Esta erradicación del Helicobacter pylori es otra novedad del código. Y ahora vamos a ver si se asocia la alimentación con el riesgo de enfermar. ¿Cuántos de vosotros creéis que más allá del cáncer, el comer mal, el estar gordos, el estar obesos se asocia con enfermedades? ¿Cuántos lo creéis? Levantad la mano. Yo sí, ¿eh? ¿Y cuántos no lo creéis? A ver, no lo crees. Vale. Fijaos, todas estas enfermedades, infarto de corazón, infarto cerebral, la tensión, el cáncer, la diabetes, se asocian claramente con la obesidad. Es más, el cáncer, que sigue aumentando en nuestro país de forma alarmante, que es el colorectal, ha hecho que en julio de 2025 el cáncer sea la primera causa de muerte en España, habiendo superado a las enfermedades cardiovasculares, solamente porque un cáncer, el de colon, siga creciendo, fruto de una vida sedentaria y de una dieta baja en fibra. El estreñimiento ha llevado a que un cáncer solo haya superado como causa de muerte a las enfermedades cardiovasculares. Algo nunca pensado. Se está fumando menos desde hace 5 o 6 años en España, y las enfermedades que tienen unos años de latencia después de la exposición, si hemos dejado de fumar o fumamos menos desde hace 5 o 6 años, ahora empezamos a ver menos infarto, que se relaciona con el tabaquismo, y menos cáncer de pulmón, que está bajando sobre todo en hombres. Las mujeres llegamos al tabaquismo más tarde y seguimos teniendo mucho cáncer de pulmón ahora, pero no los hombres. Bueno, pues el cáncer de pulmón ha bajado, los infartos han bajado, pero el cáncer de colon está subiendo, fruto y asociado con la dieta. Y como os decía antes, es claro, el cáncer gástrico, desde que aparecen los frigoríficos, comemos más comidas frescas, comidas de época que se conservan en buenas condiciones, ha bajado del 1º al 9º en el mundo. Es decir, hay datos claros de que la dieta puede influir. Y cánceres, fijaos, hasta 14. En estos 14 cánceres, la primera causa de que ocurran es haber seguido una dieta inadecuada durante más de 5 o 10 años. El de esófago distal, que es adenocarcinoma de esófago, estómago, colon, hígado. El hígado, fijaos, muchos años era la cirrosis por alcohol, pero ya está empezando a crecer la cirrosis metabólica, causando también cáncer, y de una forma más precoz que cuando bebemos mucho alcohol. El alcohol, la ingesta alta de alcohol, requiere una latencia para cirrosis superior en general a 15 años, y la cirrosis por obesidad aparece en los 5 o 8 primeros años. Cánceres de vesícula, de páncreas. En mujeres, la obesidad posmenopáusica favorece el cáncer de mama por la producción de estrógenos fuera de los ovarios. También el cáncer de endometrio se asocia al de útero con la obesidad, y en varones el de próstata lo mismo. En personas que después de la menopausia, mujeres, y en varones a una edad avanzada, adquieren peso, en esa grasa periférica se producen hormonas que estimulan los cánceres hormonodependientes, que son los más frecuentes tanto en próstata como en mama. Y luego tenemos el cáncer renal, otro asociado con obesidad y ya menos frecuentes, pero también asociados con sobrepeso, los de tiroides, los de meninges, y en sangre el mieloma múltiple y el linfoma difuso de células B. En estos 14 cada vez es más claro que la principal
principal causa es una mala alimentación por encima de cualquier otra. Y, de hecho, en todos estos se estima que si siguiésemos una buena dieta, el 70% se evitarían. Si abandonásemos el tabaco completamente, el cáncer de pulmón se haría anecdótico, quedarían menos del 10%. Casi todos los cánceres de pulmón se asocian con tabaco. El resto de cánceres tienen unos factores que son más, pero la alimentación tiene un peso muy importante en los 14 que os marco. Y luego es importante saber que el alcohol, como os decía antes, sí que puede prevenir enfermedades cardiovasculares, pero para el cáncer, desde la primera copa el riesgo va aumentando y con todas las bebidas. Es verdad que son peores otras bebidas que el vino, pero una copa de vino ya causa riesgo de cáncer y cuanto más consumamos, peor. Con los cánceres que más se asocia, sobre todo la cirrosis, el de hígado, pero es muy importante que sepáis que en cabeza y cuello y en esófago, si fumamos y bebemos, el riesgo no es sumatorio, es multiplicado. Con lo cual, un fumador y bebedor tiene alto riesgo de tumores en lo que llamamos la zona cabeza y cuello y el esófago alto. Y cada vez hay más evidencia que el alcoholismo sumado a la obesidad también multiplica su efecto, no es un aditivo, sino es multiplicado para cáncer de mama en mujeres y para cáncer colorectal, tanto en hombres como en mujeres. Y a la idea de una copa de vino es muy sana, está claro que entre los 45-55 y los 65-70, una copa de vino al día en mujeres y entre 1 y 2 en varones puede prevenir eventos cardiovasculares, que es en las edades que más los tenemos, pero no tiene sentido que nadie diga no, yo me tomo una copa de vino antes de los 45 para prevenir el infarto o después de los 70, porque a esa edad, antes de los 45, nadie va a tener un infarto o muy pocos y tampoco después de los 70. Entonces, la copita de vino para prevenir enfermedades cardiovasculares entre los 45, 55 y los 70 tendría su sentido, no antes ni después. Y ahora mismo en España el alcohol es la primera causa de muerte en jóvenes por accidentes de tráfico o otro tipo de accidentes. Así que habría que tener en cuenta que para cáncer no se debe de beber. Una persona que haya superado un cáncer, siempre es la gran pregunta, ahora que me he curado, que ya ha pasado un tiempo prudencial, ¿puedo volver a beber? Pues en principio para cáncer deberíamos de decir que no. Además de factores de riesgo, del tabaco, del alcohol, de la alimentación, muchas veces uno duda, pero si el cáncer es genético, no lo heredo de mis padres y qué más da lo que haga yo. ¿Cuántos creéis esto? Si lo voy a heredar, mis genes ya me dicen que voy a tener cáncer. ¿Alguno creéis que esto es cierto? Solamente se conoce que entre un 5 y un 10% de los cánceres heredamos el daño genético de nuestros padres. Estos cánceres existen, suelen aparecer antes de los 40, 50 años, a veces van asociadas a otras lesiones que se consideran benignas pero que también nos hacen sospechar, a veces a varios cánceres a la vez, a cánceres contralaterales en una mama y en la otra, pero son un 5 o un 10%. Hasta un 40% tienen una causa identificable ambiental, fácil de reconocer, y se calcula que hasta otro 20-30% probablemente la causa sea ambiental, pero varios factores sumatorios. Por lo tanto, el peso que tiene el ambiente es seguro de un 40% y otro 30% aditivo, mientras que heredados van a ser un 5 o 10% en la mayor parte de los tumores. Por ejemplo, en mama puede estar más cerca del 10%, en colon, mientras que el de pulmón familiares son menos del 1%. Es decir, depende de dónde esté el tumor, el riesgo familiar es muy bajo, pero se mueve en una horquilla que no suele superar en ningún cáncer el 10%. Sí que es verdad que cuanto más jóvenes nos hayan diagnosticado el cáncer, más riesgo tenemos de que sea familiar, frente a la mayor parte de los cánceres que aparecen a partir de los 50 años, pues la mayor parte de los que aparecen después de esta edad se suelen asociar a factores ambientales. Cuando tienes un cáncer joven, la exposición a factores de riesgo no le ha dado tiempo a dañarte el cuerpo para generar cáncer en general. Aquí va otra pregunta. ¿Creéis que existe un modelo de dieta que claramente haya demostrado y que exista algún estudio serio, científico, médico, que haya demostrado que puede prevenir el cáncer? ¿Creéis que no? Pues fijaos, mirad, uno de los estudios más bonitos que he leído en mi vida, llevan ya 173 publicaciones, que quizás sea alguna más porque yo intento seguirlas todas, es un estudio español que se llama Predimed. Predimed es un estudio que se llevó a cabo en Navarra. En Navarra tienen una sección de investigación en estilo de vida saludable de muchos años y en los años 90 hicieron un estudio en que todas las personas que iban a los centros de salud con más de 65 años, por algo relacionado con sobrepeso, hipertensión, diabetes, colesterol de nuevo diagnóstico, se les proponía hacer tratamiento farmacológico normal
o hacer un estilo de vida saludable que se comprometían a mantenerlo mínimo durante un año. Les daban una dieta y les iban siguiendo todas las semanas a través de un programa de la Universidad de Navarra en la que participaron más de 50 becarios y predoctorales. De estos pacientes, los que no conseguían seguir la dieta al menos un año se sacaban del estudio y los que la seguían más de un año se estuvieron evaluando. En la dieta se hacía una dieta mediterránea con restricción calórica simple, en otras se enriquecía con un puñado de frutos secos al día y a los otros con 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra al día. Y lo que ocurrió es que con los años han sacado cantidad de publicaciones. Esa población de Navarra redujo muchísimo el cáncer, sobre todo tumores digestivos, pero lo que fue más sorprendente es que la mayor parte de las personas que se adherieron a este programa eran mujeres y el riesgo de cáncer de mama en esa población, mujeres por encima de los 65 años, está en torno a un 6-7%, 7 por mil, perdonad, según donde lo mires. Y en los 3 grupos, una dieta restrictiva, una dieta enriquecida en frutos secos y una dieta enriquecida en aceite de oliva, la incidencia se redujo un 76%. Dicho de otra manera, y en conjunto, el riesgo de cáncer, siguiendo una dieta mediterránea, se demostró en población española. Se llegaron a reclutar más de 1000 pacientes. Había un grupo control que no siguió la dieta, un grupo que la siguió mal y un grupo que la siguió bien, y al final hubo más de 400 pacientes porque tenían hipertensión, diabetes o colesterol, que durante un año estuvieron seguidos. Y luego se vio el impacto que tenía seguir esa dieta más años. Por lo tanto, recordad, existe un estudio español, Predimed. Cuando escuchas charlas a nutricionistas, a oncólogos médicos que hablan de esto en todo el mundo, te hablan del estudio Predimed, y mi sensación es que en España se conoce menos de lo que deberíamos. Y como os digo, el grupo que ganó por goleada fue la dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva virgen. Fijaos que el riesgo de cáncer de mama sin dieta está en 7 por 1000, con dieta restrictiva en 2,9 por 1000. Con dieta enriquecida en frutos secos, 1 por 8 por 1000, y los que menos riesgo tuvieron son aquellas personas que hicieron una dieta que enriquecieron con aceite de oliva virgen extra, como aliño en crudo, a cualquier plato. Y también se podía tomar en ayunas, la cucharadita de aceite que se recomienda, pero había que llegar a 3-5 cucharadas al día. De ese estudio, del estudio Predimed, se saca que la dieta antiinflamatoria es la mejor dieta y resumen la dieta inflamatoria como la dieta mediterránea. Y dan 10 conceptos básicos y en todas las publicaciones que han hecho, también libros divulgativos, te lo desarrollan. El aceite de oliva, lo que os decía, intentar llegar a las 3 cucharadas al día, hasta 5, no más de 5 ni menos de 3, como aliño. Las verduras hay que tomar 2 raciones al día, lo ideal es que una sea cocinada y otra sea fresca, tipo ensalada, pues una ensalada en la comida y unas verduras cocidas a la cena o en puré. Lo tercero que dicen es que hay que tomar 3 piezas de fruta, que al menos una debe ser un cítrico, ellos recogen que la segunda una manzana y la tercera una fruta de temporada, y que esas frutas se pueden tomar en cualquier momento del día porque no impactan en resultado tanto de postre como de merienda o a media mañana. Recogen que las legumbres se deben de comer 3 veces a la semana mínimo y que recordemos que legumbres son las lentejas, los garbanzos, las alubias, pero también las judías y los guisantes. Los guisantes es una legumbre. Y que las legumbres son ricas en proteínas, con lo cual no es me tomo unas legumbres y un filete, porque las legumbres son un segundo plato. Y lo lógico es que las cocinemos con verduras, no con compango, que les echamos demasiada grasa y las estropeamos. Unas legumbres es un segundo plato, es muy nutritivo y, por ejemplo, pues unos garbanzos con espinaca, también se le puede echar un poquito de carne, pero intentar no utilizar compango que estropearía estas legumbres. Y los frutos secos, que también hay mucho miedo con ellos, se recomienda comer 30 gramos, que son 3 raciones, 3 veces a la semana, frutos secos, que pueden sustituir a una comida, tomar unas verduras y unos frutos secos, por ejemplo, a la cena. Y ojo, porque hay que saber medirlos, porque 4 nueces equivalen a 20 almendras o 20 avellanas, y eso no tenemos muy claro. Y cuando comemos frutos secos, pues si abrimos un paquetito, nos lo comemos entero y hay que saber medir las cantidades porque todo en esta vida en exceso puede no ser saludable. Luego se habla del pescado azul, todo lo que
tomemos para que nos genere vitaminas absorbibles, las liposolubles, es bueno que lo aliñemos y os explico cómo. Por ejemplo, el tomate tiene mucha vitamina A, pero si lo tomamos solo el tomate, vamos a absorber menos la vitamina A que si lo aliñamos con aceite. Lo mismo, los pescados azules tienen muchos aceites, no sería bueno cocinarlos en aceite. Si tomamos salmón, si tomamos trucha salmonada, lo ideal es los que se pueda cocinarlos al horno con limón, porque el cítrico de limón absorbes mejor sus vitaminas si lleva la grasa del pescado. Combinar cítricos con alimentos grasos funciona muy bien. Por ejemplo, la gente a veces dice, yo me tomo la ensalada sin echarle nada para no meter calorías, pero si le echamos aceite vamos a absorber mejor las vitaminas que tiene esa ensalada. Y luego hay otra cosa que es muy, muy importante, que habréis oído muchos de vosotros, que a veces se nos recomienda, cómelo al vapor, cómelo cocido. No se puede comer comida cocida ni al vapor. La comida nos tiene que entrar por la boca, y si cocemos comida, pues no. Entonces, en el propio decálogo ellos recogen que la comida se debe de sofreír, que si vamos que es bueno cocinarlo cocido porque si echamos los aceites para cocinar o ciertos productos al cocinarlos se degradan, pero una vez hayamos cocinado hacer un sofrito de cebolla, de ajo o simplemente un chorrito de aceite con un poquito de alguna hierba medicinal, eso es mejor que tomar las cosas solamente al vapor porque te cansas de comer las cosas al vapor y cocidas. Y eso también lo insisten mucho, para poder seguir una dieta toda la vida tienen que ser alimentos que entren por los ojos y por la boca. La carne, mejor carne blanca y siempre preponderar en la semana el pescado sobre la carne. Y si decimos comemos 3 o 4 días pescado, 2 o 3 días carne, ¿qué hago el resto de días? Pues acordaos, las proteínas vienen en las legumbres y también se pueden sustituir por proteínas vegetales. Los lácteos, es verdad que el estudio Predimec y todos los que han seguido trabajando aquí los denostan muchísimo, que la leche se puede evitar, que los quesos se deben de evitar, pero sí que hablan del yogur como un alimento muy nutritivo y hablan de que el mayor problema que tenemos de las leches es que a veces las bebemos en las comidas dejando de beber agua y no tiene sentido beber leche en las comidas, que a veces sustituimos el yogur, la fruta, por yogur, y entonces si quitamos la fruta el yogur es un desastre, pero que lo ideal es tomar un yogur y una pieza de fruta, por ejemplo, en la cena, o tomar los yogures al desayuno, pero siempre intentar combinar con fruta o no dejar de tomar las 3 piezas de fruta al día por los yogures. El yogur tiene grasas saturadas que son las que no son buenas, pero sorprendentemente es un alimento que ha demostrado propiedades nutricionales a pesar de ese tipo de grasas, porque luego os comentaré los nutrientes que tiene el yogur. Siempre mejor que la leche y debemos de evitar completamente las mantecas, las mantequillas, las natas, porque esos son productos muy grasos que ya no nos van a aportar nutrientes. Y hablan mucho pues, del agua y las infusiones, intentar tomarlas entre las comidas, 1,5 litros, 2 litros, y que hay muchas infusiones que son saludables para cualquier persona y también durante el cáncer, pero es verdad que hay que tener cuidado con ciertas plantas medicinales que pueden interferir con el tratamiento del cáncer. Y bueno, pues hablan de que los azúcares deben de venir de frutas y verduras, pero os voy a poner ahora varios estudios de investigación lo que han dicho. La fibra. La fibra es uno de los mejores alimentos. Antes os decía que hay personas con cáncer que no las pueden consumir. Incluso teniendo diarrea hay ciertas fibras que ayudan. Por ejemplo, hay un laxante que es fibra pura, que es el plantagobata, y es lo que mejor combate las diarreas por radioterapia y por muchas quimioterapias, y es fibra. Entonces, hay que saber diferenciar qué fibras podemos tomar o no, pero lo importante es saber que la fibra actúa sobre el intestino mejorando la microbiota y tiene un efecto prebiótico, es decir, nutre a las bacterias saludables. Todos los que hayáis oído hablar de la microbiota, de todas sus ventajas, hoy en día se sabe que las personas que consumen altas cantidades de fibra basada en verduras, frutas y legumbres van a mejorar más su flora intestinal y su microbiota que con cualquier otro tipo de alimentos. Y tienen un efecto, la fibra, mejorando nuestra microbiota, que se sabe que es antiinflamatorio. Podría mejorar el sistema inmune, aunque aquí no hay estudios muy potentes, sí los hay que parece que lo intuyen, y la salud metabólica. Al tomar fibra, los diabéticos, las personas con colesterol arrastran grasa y tardan más en generar niveles de azúcar. Y, como os digo, sobre todo tiene que venir de verduras, es el mejor alimento para generar fibra, seguido de las legumbres y las frutas. Las frutas sí que tienen un poco más de azúcar y tienen
en general no tanta fibra como verduras y legumbres. Y estos alimentos nos mejoran la flora bacteriana saludable y normalmente también generan saciedad, mejoran los niveles de colesterol y de azúcar, así que van muy bien. Otro aspecto que es muy importante es saber que la base de nuestra alimentación son los azúcares. En los últimos años es verdad que hemos crecido muchísimo en azúcares y las proteínas se han denostado. Hay gente que nunca come carne, nunca come pescado, los huevos se le olvidan porque alguien dijo que los huevos es uno de los mejores alimentos, pero es verdad que no se han hecho estudios potentes. Las proteínas son muy importantes, pero el alimento básico son los azúcares. Lo que pasa es que los azúcares de bollería industrial te hacen un pico de glucemia que se sabe que genera inflamación orgánica, que podría tener efecto deleterio nocivo sobre el cáncer, mientras que los verdaderos azúcares, los que están en la fruta, que es la fructosa, en legumbres y en verduras, actúan más despacio, igual que los que vienen de granos integrales, de la avena, del pan integral, pues actúan de forma más lenta y van generando unos azúcares que no hacen esos picos tan deleterios. Por lo tanto, los azúcares son buenos, pero azúcares de la fruta, de la verdura, de las legumbres, esos son mucho mejores, y del pan, porque la gente cuando hablamos de azúcares cree que solo están en la bollería. El azúcar, como os digo, está en todos estos alimentos, sobre todo integrales, frutas, verduras, legumbres, pero no deberíamos de consumir nunca azúcares procesados porque no nos van a aportar ningún bien. El azúcar puro, bueno, pues si tenemos que tomar un poco, siempre es mejor que sea un azúcar más moreno, un azúcar menos procesado, pero deberíamos de utilizar cuando ya somos adultos, de niños se puede, pero cuando somos adultos, la sal y el azúcar que necesitamos para vivir ya la tienen los alimentos, no deberíamos de añadirles más. Vamos a potenciar sabores fuertes, pero no ganamos en salud. Y la tercera cosa es, como os decía, el yogur. Hay varios libros publicados por el grupo Predimed de la Universidad de Navarra que dicen que, en contra de lo que ocurre con otros lácteos, que tienen mucha grasa, los yogures aportan vitamina D, aportan nutrientes, mejoran la microbiota intestinal y siempre que no sustituyan a la fruta, que les busquemos otro lugar o que la mezclemos con ellos, son alimentos muy saludables. Y también recogen que, así como con personas sanas, pues tomar 1 o 2 yogures al día es bueno, personas que están superando un cáncer y recibiendo tratamiento para el cáncer, se sabe que es uno de los alimentos que mejor se tolera y que mejor controla síntomas como náuseas o diarrea, incluso estreñimiento. La combinación en momentos de diarreas o de náuseas de yogur con plátano y limón aporta nutrientes y suele mejorar la sensación que tienen muchos pacientes de molestias digestivas. Y también hay que intentar recordar, que os lo pongo en la diapositiva, que hay calcio en otros alimentos. El brócoli es uno de los alimentos que más calcio tiene y se considera el alimento estrella frente al cáncer. Las verduras que os huelan fuerte, los pescados que huelan fuerte, eso es porque tienen productos fitoquímicos que son muy saludables frente al cáncer. El brócoli, cuando lo cueces, tiene un olor fuerte por todas esas sustancias químicas y es uno de los alimentos más ricos en calcio, igual que lo son las avellanas y las almendras. Y también hay que recordar, como os decía antes, que cuando intentemos absorber vitaminas de los alimentos deben de acompañarse algunas de ellas, las que llamamos liposolubles, A, D, C y E, de algo graso. Por eso los yogures integrales no es lo más recomendable porque no absorberíamos la vitamina D. Debería de ser un yogur semi, una leche semi, para que lleve algo de grasa y esa vitamina D la podamos absorber. La leche entera lleva más grasa, perdemos vitaminas. La leche semi lleva un poquito de grasa, con lo cual las vitaminas las vamos a absorber mejor. Y la leche desnatada, al no llevar nada de grasa, tenemos alta dificultad para absorber la vitamina D que tan necesaria es. Bueno, y luego está la idea de las vitaminas tomadas, que esto es sistemático, que los pacientes, los que seáis pacientes, busquéis todo tipo de vitaminas. Fijaos, no solo es que no hagan daño. Hay 3 ensayos clínicos, 2 en cáncer de pulmón, 2 en cáncer de pulmón, 1 en riñón y otro en próstata, que se trataron los pacientes con concentrados de vitamina A, que se considera que si tomamos tomate siendo hombres durante al menos 5 años podría ser que redujese el cáncer de próstata. Hay 6 estudios y un metaanálisis que así, metaanálisis, una suma de estudios, parecen indicar que el consumir tomate, zanahoria, calabaza en varones puede reducir, poquito, pero reducir el cáncer de próstata. Cuando descubrieron eso dijeron, nada, ¿qué vamos a hacer eso? Vamos a tomar concentrados de vitamina A. Bueno, pues se dio a los pacientes en una zona de Estados Unidos y luego se reprodujo en una zona de Europa y después de 6 años
no reducían esos concentrados el riesgo de cáncer de próstata ni el de riñón e incrementaban claramente, poquito pero claramente, el cáncer de pulmón. Los concentrados de vitamina, si no los necesitamos, son deleterios. Es más, la vitamina D, que era la que empezábamos a dar con muchas ganas, porque en España muchos de nosotros tenemos carencia de vitamina D, y es verdad que parece que tener niveles normales de vitamina D reduce el riesgo de cáncer de colon. Cuando se hizo un estudio en pacientes con cáncer de colon a ver si mejoraban los resultados de los tratamientos tomando vitamina D, no han salido bien esos estudios. Así que los suplementos de vitamina hasta la fecha no han demostrado reducir el riesgo de ningún cáncer, ni prevenirlo, ni cuando ya se tiene, y se deben de dar solo a las personas que tengan carencia. No vamos a tomar vitamina C ni en vena, ni mezclada con quimioterapia, ni posquimioterapia, no tiene ningún sentido. Hoy en día la vitamina C es la trampa social que más se hace, es uno de los productos en España más consumido por pacientes con cáncer, inyectado intravenoso, con riesgo para la salud y sin ningún efecto. Todo esto que podéis oír de que la vitamina C te acidifica el cuerpo y al estar ácido el tumor no crece, nada te puede acidificar el cuerpo porque te mueres. El pH del cuerpo tiene que ser el que es. Te tomas la vitamina C o te la inyectan y se va a ir por la orina, porque muchas de las vitaminas que tomamos, las sobras, van por la orina. Por lo tanto, acordaos, una de las cosas más importantes que quiero que os llevéis hoy es los excesos de vitamina, los vamos a echar por la orina, la mayoría de ellas. No toméis excesos de nada, no hacen falta en cáncer y a día de hoy no tenemos evidencia que os vaya a impactar en salud, ni a los que estéis superando un cáncer ni a los que no. Otra cosa es la de los alimentos, como decía, el tomar vitamina C, A, E, D de alimentos claramente es muy bueno, mejora la salud a todos los niveles, la vitamina A es muy buena para la piel, muchas quimios dañan la piel y si intentamos consumir vitamina A todos los días lo vamos a mejorar, pero no en comprimidos. De estas vitaminas os voy a decir los alimentos que más las tienen. La vitamina D, además de tenerlo, como decíamos, el yogur, pues los pescados azules, los mariscos, las setas, son los que más las tienen, para que recordéis cómo podemos tomar vitamina D, que es una de las que somos más deficitarios. La E está sobre todo en el aceite de oliva, tomar esas 3 cucharadas sin calentarlo, porque acordaos que la mayoría de vitaminas, como las cocines, se van a degradar, por eso es bueno tomar ensaladas con verduras frescas, y el ácido fólico, que es otro de los que es un nutriente en general bueno y a veces estamos deficitarios, lo tienen todas las verduras de hoja verde, tanto en puré, pero no muy cocinado, y la naranja. Acordaos que estos 3 nutrientes, vitamina D, vitamina E y ácido fólico, suelen ser recomendables, pero tomarlos en alimentos. Y luego, ¿qué dice el Código Europeo contra el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud? Que ya hay evidencia basada en al menos 10 estudios de calidad, considerados de calidad, de que si hacemos una dieta mantenida al menos 5 años de nuestra vida y la combinamos con ejercicio físico, que os diré ahora cuál es, cada uno de nosotros, de mediana, luego habrá gente que no le funcione tanto, le funcione más, va a reducir su riesgo de cáncer un 11%. Pensad que muchos tratamientos en cáncer los damos para reducir el riesgo de que el paciente empeore menos de un 11%. Reducir el riesgo de que un cáncer vuelva a aparecer, de desarrollarlo un 11%, es, os lo puedo decir como oncóloga, un gran triunfo, y si mantenemos una dieta saludable y ejercicio durante al menos 5 años, eso es lo que nos dicen estas 2 asociaciones que podemos lograr. Y ahora vamos con los mitos y las realidades. La carne roja, os lo dije antes, fijaos, carne roja. La carne roja sería grupo 2. Grupo 1 es claramente demostrado que genera cáncer y nadie lo debería de discutir si lo ha investigado, ¿vale? Y 2 es un poquito de riesgo, 3 que no está demostrado y 4 que claramente no, incluso los 4 serían beneficiosos. Por lo tanto, algo de riesgo, la carne de res, de ternera, de cerdo, de cordero, de caballa, de cabra. ¿Y con qué cánceres se asocia? Sobre todo colon, páncreas y próstata. Estos es con los que se ha demostrado una relación directa y se habla de un consumo semanal de más de 200 gramos de este tipo de carnes. Mientras que las salchichas, las conservas, la cecina, la carne enlatada se asocia sobre todo con cáncer de colon y de estómago, pero la relación es directa. La principal causa de que alguien tenga cáncer de estómago es el consumir este tipo de alimentos y en colon es uno más, pero con una relación clara. Por lo tanto, deberíamos de consumir poco durante la semana, 2 veces a la semana
carne roja, y la carne procesada deberíamos de evitarla. Y luego un consejo que la gente siempre se ríe cuando lo cuento, pero ¿sabéis lo que pasa? Que los españoles somos, si lo hago mal todo. Entonces, hago mi fiesta de fin de semana, como comida a la parrilla, como embutidos, me bebo alcohol y el postre, pues lo más dulce. Hombre, pues si voy a hacer eso, pues si como carne, que voy a comer mucha, voy a poner una ensalada o me tomo un zumo o de postre hago verduras, frutas. Intentad, si algún día tenéis que hacer un exceso que es entendible, no sea todo a la vez, porque metemos demasiado producto carcinógeno en el organismo. Y en cuanto al pan, los lácteos y el yogur, fijaos, la ingesta de leche baja en grasas, semidesnatada, no solo no empeora el cáncer de mama, sino que hay 4 estudios bien hechos con más de 100 mujeres que ha demostrado que reduce el riesgo de cáncer de mama. Y es verdad que a veces damos información muy contradictoria. Según a quien lo oigáis, os va a decir que la leche es fatal. No, la leche tiene estudios cuando es baja en grasa y consumido no más de 2 porciones al día, que reduce el cáncer de mama. Y esto lo publica el IAR, que es el Instituto de Investigación en Cáncer, y tiene un nivel de evidencia alto de que esto es así. Mientras que la leche alta en grasa pues va a generar más cáncer de próstata y probablemente cáncer de vesícula. El pan integral es un alimento saludable que se ha venido quitando de los hogares. Las panaderías es uno de las tiendas que más está cerrando en nuestro país, y esto es un error, porque otra cosa es que el pan me lo coma mojando una salsa o echándole bacon dentro o mantequilla, pero la culpa no la tiene el pan, la tienen sus compañeros de fatiga. Pero el pan es un alimento saludable, es un aporte de azúcares integrales que viene bien. Y luego el café también es típica pregunta de los pacientes de ¿puedo fumar? Buf, ¿puedo beber? Buf. Ya, pero el café ya me lo quité. Pues justo te has quitado lo menos malo de los 3. El café no causa cáncer y es un alimento o una bebida que se ha demostrado que es saludable para todo. Sí que es verdad que cuando empiezas a tomar más de 3 cafés, el riesgo de muerte aumenta y probablemente es porque te sube la tensión, te sube el riesgo cardiovascular. Pero 1 o 2 vasos de café al día, como queramos, solo o mezclado, tiene propiedades antitumor y previene, sobre todo, cánceres ginecológicos, mama y melanoma. Y además hay ahora varios estudios en tumores digestivos que parece que mejora el tránsito y podría también prevenir tumores digestivos. Pero de los que ya hay evidencia es que el café tiene propiedades, reduce el riesgo de cáncer de mama, de endometrio y de piel. Así que si tenéis cáncer o si no queréis tenerlo, quitáis el alcohol, quitáis el tabaco, pero el café se puede quedar de compañero. Y las plantas medicinales hay que tener cuidado porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, como malo no es, yo por si acaso me lo como. Malo no es, el pomelo no se puede tomar con muchas quimioterapias, la hierba de San Juan hace unos efectos con otras, pero las que os pongo aquí son en general seguras con la mayoría, excepto si estáis tomando anticoagulantes, que alguna de ellas puede interferir, son las que han demostrado claramente propiedades antitumorales. La cúrcuma, que si la usáis sabéis que hay que mezclarla con pimienta negra, es muy apañada porque tiñe el arroz, es un muy buen colorante para hacer paella y yo la uso mucho, casi todos los días en mi casa, toda la familia tomamos con purés, con caldos, con verduras, cúrcuma con pimienta. El té, sobre todo el verde, el ajo, que es después del brócoli el segundo alimento con más propiedades. El ajo previene infecciones, inflamaciones, limpia el estómago, mejora la microbiota, actúa sobre los huesos y el reuma. El ajo tiene muchas propiedades y hay que intentar consumirlo lo menos cocinado posible. Es bueno dejarlo macerar con un poquito de aceite y utilizarlo para aliñar, o si cocináis verduras, dejarlo en aceite y cuando la verdura ya esté cocida caliente se lo echamos para que ablande un poco, pero no que vaya en el cocinado porque cuanto más lo cocinemos más se degrada. Comer ajo crudo a mucha gente le entra, a mí me sienta fatal, pero si lo echo la verdura ya cocinada, como os digo, con ese calor va cogiendo gusto la verdura y el ajo ablanda un poquito. Y macerado antes en aceite. La granada es otro de los que tiene propiedades. La uña de gato, que primero se consideró que era fantástico, todo el mundo la tomaba, luego se denostó y ahora se sabe que sí que tiene propiedades frente al sistema inmune. Y luego la ashwagandha, esto es menos conocido por todos, pero se utiliza mucho en preparados de hierbas medicinales o de gotitas. La equinacia, los pacientes tienden a tomar más poleo, pero la equinacia es el otro sustancia de toda la vida, muchos de nuestros abuelos la tomaban, sí que se sabe que mejora el sistema inmune. Y luego, las que vienen de Asia tienen ensayos clínicos
ensayos clínicos quiere decir estudios en los que a unos pacientes se les daba y otros no, donde ve que en pacientes con cáncer que tomaban esto, el ginseng, el reishi, el maitake y el shiitake, hay varios ensayos clínicos, sobre todo en tumores digestivos, que el paciente empezaba quimio y se le daban estos productos y se veía que su sistema inmune estaba mejor. Entonces, estos son como setas y también se puede tomar en polvos. Estos polvos o estas setas se echan en caldos, se cocinan también poquito para que no se degraden y tienen ciertas propiedades. Todo lo que os estoy diciendo de propiedades nunca debe de sustituir un tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque si la quimioterapia tiene un efecto X, todo esto va a tener un efecto reducido por 40. Algo aportan, pero es poco. Ayudan y suman en conjunto, pero no son tratamientos de una potencia suficiente como para decir, bueno, es que voy a comerme estos 10 todos los días, me dejo el tratamiento del cáncer. No tiene ningún sentido porque sí se sabe que tienen efecto protector frente al cáncer, pero es mucho menor que el de los tratamientos estándar que utilizamos en el día a día. Y el ejercicio, os voy a acabar contando porque creo que es muy interesante. Mirad, el ejercicio físico, creo que para todos los oncólogos, esta publicación del año pasado en el New England marcó un antes y un después. Que los oncólogos hagamos un ensayo clínico en cáncer de colon en el que a unos les demos quimio, a otros les demos quimioterapia y durante 2 años acudan a tu hospital a que un fisioterapeuta les paute ejercicio. ¿Veis las cifras? 90 y 83. Vale. ¿Qué es 90 y qué es 83? Pacientes con cáncer de colon se han operado y se han curado, pero tienen un riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer. Estos pacientes, como os decía, unos iban con su quimio, el oxaliplatino y la fluoropirimidina, y otros con eso y ejercicio físico 2 años, seguido con fisioterapeuta en hospital, o sea, supervisado. ¿Y qué se demostró? Que los que solo tomaban quimio tenían una probabilidad de seguir vivos sin el cáncer a 5 años del 83% y los que hacían ejercicio de un 90%. Ahora os voy a decir una cosa que es de chinos o de oncólogos o de médicos, que es la hazard ratio. Vale, la hazard ratio de 0,63. Para mí eso es increíble y para vosotros es que ese ejercicio físico redujo un 47% las probabilidades de tener cáncer. En oncología se considera que un tratamiento es la bomba si reduce las probabilidades de que el cáncer crezca, progrese, si las reduce más de un 30%. El ejercicio físico las redujo un 47%. Imaginaos, una medida no farmacológica que logre que se reduzca el riesgo de que el cáncer nos cause el fallecimiento un 47%. Esto ha sido increíble. Y como decía antes Pilar, esto ya lo sabía hace 10 años, pero el resto estábamos intuyéndolo. Y sí que sabíamos, fijaos que os lo he listado ahí, los beneficios, sí que estaba demostrado. Yo ahora mismo tengo un proyecto de investigación que se llama NeoEthic Neopsico, que intenta hacer un abordaje integral del paciente, consiguió una beca financiada por el Ministerio y otra por la Sociedad de Oncología, y en toda España hay centros que están participando y sus pacientes tienen un apoyo, se les dan gafas de realidad virtual, se les da supervisión con ejercicio físico y nutrición, y se veía con esos estudios, lo que queríamos demostrar es que afrontaban mejor el cáncer, se sentían más fuertes durante la quimioterapia, hemos visto que se retrasan menos ciclos de quimioterapia, se reducen menos las dosis, es decir, hacer ejercicio físico nos sube el ánimo, nos encontramos más fuertes, toleramos mejor los tratamientos y afrontamos mejor la enfermedad. Pero nunca, cuando empezamos estos estudios hace ya 8 años, pensamos que a día de hoy yo iba a estar diciendo que además íbamos a reducir la probabilidad de morirse de cáncer un 47%. Es una barbaridad. Y ahora os diré cómo lo hicieron. El inicio era empezando, si veis, parte 0, que os lo pongo ahí, es 10 minutos al día y aumentando poco a poco, según de dónde partiésemos. 10 minutos más de lo que hacíamos. El que ya hacía 30 minutos pasaba a 40, el que no hacía nada 10. Y se le iba subiendo para intentar que en el primer mes todos los pacientes estuviesen en la situación que os voy a marcar ahora. Pero mirad, voy a señalar, sería lunes, miércoles y viernes 30 minutos de caminar o bien bicicleta estática. Era lo que más se recomendaba. Los sábados un paseo suave y estiramientos. Y los martes y jueves hacían fuerza 20-30 minutos. Y luego todos los pacientes estuviesen en el grupo que estuviesen, lo que hacían es 5-10 minutos de movilidad cada 2 o 3 horas. Que esto ya se habla mucho. Por ejemplo, yo en la consulta,
Cada vez que veo a 5 pacientes, me levanto a dar un paseo, saludo a mis compañeros y ya hice el ejercicio, vuelvo a la consulta. A veces voy tan agobiada que sale un paciente, corro un poco, me siento y sigo, o hago sentadillas, pero ya se sabe que pasar más de 2 horas sin moverte tiene un impacto real en salud. Entonces, todos los que trabajéis sentados, la idea es que cada hora y media, 2 horas, hagáis 2 minutos de ejercicio. Las típicas sentadillas 10 veces, correr un poco así o dar un paseo y visitar a los compañeros, que funciona. Y esto también se les recomendaba a los pacientes. Aparte de estos días hacer 30 minutos, que a lo largo del día, cada 2 o 3 horas, hiciesen movimientos 5 o 10 minutos. ¿Y cómo serían los ejercicios? Pues mirad, el aeróbico, 30 minutos 3 veces al día de caminar rápido, bici estática, nadar suave o bailar. La fuerza, 20 minutos 2 días a la semana, pues 3 bloques de 10 sentadillas. 10 sentadillas, espero un poquito, otras 10, otras 10. O bien subir escaleras, o los que sois más jóvenes, que ya estáis más hechos a todo esto, pues gomas elásticas, pesas. Pero las sentadillas es uno de los que más evidencia tiene. Y el equilibrio, pues los típicos ejercicios que cuando están con cáncer cuestan mucho, de estar sobre un pie, estar por el otro, y que lo he visto hoy hacer, pues los estiramientos en los que se juntan las manos arriba, se juntan pies, los ejercicios de equilibrio sería lo que se haría un día a la semana. Y, bueno, como consejos prácticos que venían en este ensayo clínico, es siempre de todos los que les listaban, coge el que te guste, que son todos iguales. Hazlo estos días fijos. ¿Por qué te mando lunes, miércoles y viernes? No lo sé, porque ellos luego se les preguntó por qué habían hecho ese protocolo. No lo sé, pero lo siguieron los pacientes, porque ¿por qué 2 días? Bueno, parecía que el aeróbico es el más accesible para todos, 3 días, el de fuerza 2, ¿por qué el de fuerza 20 minutos? Porque es un poco más, pero que se hizo un poco al azar, lunes, miércoles y viernes, porque cuadró. Pero lo que hay que hacer es ponerse un planning y evitar pasar más de 60-90 minutos seguidos sentados. Como os decía, acordarnos de cada 60-90 minutos hacer entre 2 y 3 minutos de un poquito de movimiento. Y os estoy poniendo en las diapositivas un comentario porque, como decía antes, hay personas que no pueden hacer este ejercicio y por eso siempre que os vayáis a poner a hacer ejercicio, si tenéis la posibilidad, y Zaika lo favorece mucho, os tiene que valorar un fisioterapeuta, alguien preparado, porque todo parece muy sencillo y todo parece que es bueno para todos, pero cuando estamos con un cáncer hay ciertos ejercicios que son más o menos recomendables. Por ejemplo, hoy os estuve viendo a los que estabais haciendo ejercicios de suelo pélvico, cada vez se recomiendan más, todos los que tratamos tumores digestivos, ginecológicos, la recuperación del suelo pélvico, por ejemplo, cuando damos radioterapia, es muchísimo mejor cuando se trabaja la zona y cuando se viene con ella preparada. Y aquí también os había puesto un comentario de habrá días que estemos peor, pero lo más importante es que no paremos. Venimos de la quimio, estoy fatal, yo hoy me tumbo, vale, pero intenta hacer algo. Lo que es malo es parar completamente, es decir, tendré días que haga más y días que haga menos, pero el día que me lo deje probablemente me cueste volver. Y el efecto es muy bueno, ya no solo en que probablemente impacten resultados de los tratamientos del cáncer, que eso sería maravilloso, sino, como os decía antes, el afrontamiento, la lucha, la resistencia, la capacidad de tolerar los tratamientos. Bueno, y os voy a dar una serie de recomendaciones para cuando tenéis cáncer. Cuando estáis en pleno tratamiento del cáncer, todo es muy difícil. Hay que intentar hacer comidas ligeras y comidas que toleremos. Pero lo que no es bueno es que digamos, como no puedo comer nada, me voy a tomar 5 pasteles o 3 flanes comprados. Tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque cuando no podemos comer, parece una tontería, no es el cáncer el que nos lo pide, pero es más listo que nosotros. Muchas veces comemos alimentos que no tienen sentido. Es mejor ser listos, preparar, por ejemplo, fruta un poquito cocida. La manzana cocida tiene un sabor muy agradable, yogur, pero intentar no iros los días que no tenéis nada de hambre a comidas que no merezcan la pena. Y es muy importante que extrememos siempre la higiene bucal y que nos hidratemos. Si no puede ser con agua, con infusiones, que durante el cáncer se toleran muy bien. Y luego también es muy importante que comáis alimentos fresquitos, porque se toleran mejor el queso fresco, los pescados al horno y lo que vayáis sintiendo que os sienta mejor, que a cada paciente es una cosa. Hay muchas quimios que modifican los sabores, pues se pueden macerar con alguna hierba aromática, el perejil, el ajo, para mejorarlas. Y luego hay un alimento que en países donde los oncólogos tenemos más
tiempo, más acceso a toda la formación. Por ejemplo, yo estuve en el Gustave Roussy, que tienen el jefe de servicio del Gustave Roussy es ahora mismo el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos Mundial, y tú vas al Gustave Roussy, te dejan hacer formaciones. Yo estuve una semana en verano y el paciente cuando llega, antes de que le vea un oncólogo, le ve un fisioterapeuta, un nutricionista, y les dan todas las pautas de lo que tienen que hacer, habiendo hablado antes con el oncólogo de qué tratamiento le van a poner. Y esto lo copié de allí, que a todos los pacientes les recomiendan los días que están con tratamiento, que intenten tomarse una taza de frutas, las que sea, que veis ahí que tenían un listado, que la mezclen con unos vegetales y con un líquido, agua, yogur, kéfir, leche de almendras, y le pueden echar, si están estreñidos, semillas de lino, como las semillas sueltan, si estás más bien con diarrea, plátano o limón, y preparan unos batidos crudos que son muy saludables. Seguro que alguno de vosotros los está tomando. Yo os recomiendo que si no los probéis. Estos se licuan, es echar una fruta, una verdura, un líquido y, como os decía, las semillas de lino se licuan, suelen tener un sabor dulce muy agradable y son alimentos que durante el tratamiento del cáncer se toleran muy bien y aportan vitaminas y nutrientes. Y acabando ya, la diarrea y el estreñimiento son una locura durante el cáncer. Supongo que lo sabéis, pero yo siempre se lo explico a los pacientes para que se preparen. El día que el paciente viene a poner la quimio normalmente no es el día peor, porque ponemos en vena unos fármacos que bloquean el intestino. Entonces, en muchos casos logramos que no se vomite, pero claro, no vas a ir de cuerpo, vas a estar estreñido, porque el ondansetron, que se usa en casi todos los hospitales, o sucedáneos, para el intestino da cefalea, pero el intestino queda bloqueado normalmente entre 48 y 72 horas y los días que te lo tomes va a hacer que ese estreñimiento dure más. Por eso es frecuente que ponemos la quimio y uno tiene un estreñimiento horrible porque siente que la comida no se está moviendo, y es así, no se mueve para no vomitarla, pero con el paso de los días viene el efecto de la quimio, que es la diarrea. Por eso utilizar laxantes no es lo mejor, y hay que saber que para el estreñimiento lo mejor es yogur con semillas de lino o kiwi, o empezar el día con una cucharadita de aceite de oliva y luego ciruelas o ciruelas pasas hidratadas, y estas medidas suelen hacer que el intestino vaya funcionando. Y al revés, cuando entramos en diarrea, os decía antes, el yogur con plátano, limón, al que se le puede echar harina de algarrobo, que es como colacao, haces un desayuno y una media tarde con esto y el intestino es muy fácil que se normalice, más allá de todas las medidas que todos conocéis. Para acabar, no es que hagamos dieta, es que cambiemos el hábito, y esto clavároslo a fuego. No es, ay, que voy a ir a la fiesta, entonces esta semana voy a hacer una dieta maravillosa. No, la dieta es para toda la vida, porque lo que hagamos hoy nos puede causar cáncer en unos 5, 10, 15 años, no mañana. Y al revés, lo que hagamos hoy, si lo mantenemos más de 5 años, nos puede prevenir un cáncer que suele aparecer en adultos. Y hay que intentar combinar ejercicio físico, dieta y tener la mente muy preparada para la situación que estemos llevando en nuestra vida, porque el estrés es otra causa de que nos bajen las defensas, nos salgan herpes, nos infectemos. Hay que intentar afrontar de la mejor manera que podamos todo, y es lo que los oncólogos llamamos el abordaje holístico, y que cada vez más en todas las disciplinas de la medicina se intenta hacer, para que no veamos al paciente como un caso al que le vamos a poner un tratamiento, sino como una persona que va a hacer lo que se llama el patient journal en inglés, que es el circuito del paciente, el tránsito del paciente por la enfermedad, y habrá momentos mejores y peores. Hay que acompañarle emocionalmente, pero también con dieta, con ejercicio físico y, por supuesto, con la clave que siempre van a ser los tratamientos oncológicos, y que nada podrá hacer que quitemos esos tratamientos a día de hoy, porque son los que más evidencia tiene. Todo lo demás apoya al tratamiento que se haya escogido en los hospitales. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.